es un poquito más complicada que sintaxis, ¿sí? Sintaxis lo que tiene es, tiene muchos procesos, digamos, que hay que aplicar, y una vez que uno entiende el proceso, no resulta tan complejo, ¿sí? La promoción de objetos quizás les cuesta un poco más, no todos, por supuesto, pero suele ser una programación que es compleja porque si bien uno puede mecanizar cómo programar, en realidad no termina entendiendo hasta bastante después, porque es algo que va madurando de a poco. Y quizás ustedes empiezan a trabajar con objetos y quizás después van a seguir con objetos trabajando. Si trabajan en una empresa, si trabajan en desarrollo, de objetos no se van a salvar, ¿sí? Entonces siempre van a trabajar, los que trabajan en desarrollo, con algún lenguaje orientado a objetos. Quizás no puro, porque hay muchos híbridos, muchos lenguajes híbridos, pero, al principio costó que ingresara, que digamos que se aceptara la promoción orientada a objetos, pero después ahora no se puede reemplazar. Entonces, el lenguaje que nosotros vamos a ver, que es el lenguaje Smalltalk, que es un lenguaje orientado a objetos puro, que no es que no tenga usos, ¿sí? Tiene usos, se usan muchísimas aplicaciones, pero no es un uso común, digamos. Se usa en entornos en donde se necesita seguridad, mucha seguridad. Lo que te provee el lenguaje es seguridad a largo plazo, a larguísimo plazo. Entonces, si ustedes tienen que hacer un sistema que supone que va a durar unos años, no van a usar Smalltalk, ¿sí? Pero, por ejemplo, hay una empresa que se llama Satellogic, que trabaja, no sé si ustedes la conocen, porque trabajan chicos de la tecnológica en ese emprendimiento, y muchas veces van a dar charlas a la facultad. Bueno, ahora está todo frenado, pero es más, dan clases en la facultad los chicos estos de Satellogic. Trabajan en algunas partes del sistema la trabajan con Smalltalk. No es solamente en esa empresa que trabajan con Smalltalk. Yo me he enterado a lo largo de los años de un montón de emprendimientos y empresas que trabajan. ¿Pero por qué? Porque Smalltalk tiene esa ventaja de tener una actualización permanente y van a tener soporte siempre, ¿sí? Se hacen muchos congresos de Smalltalk, ¿sí? Aunque, digamos, en esta etapa, por lo general, no se suele entender muy bien por qué Smalltalk, ¿sí? Entonces, por eso me dedico estos minutos para decírselos, porque muchas veces han querido cambiar. No, ¿por qué no damos esto, que es más moderno? No. En todas las facultades del país se da Smalltalk, ¿sí? Aprender objetos con Smalltalk tiene la ventaja de que vos no podés hacer trampas y trabajar con un lenguaje, un híbrido que te permita manipular y hacer cosas que no sean orientadas a objetos, ¿sí? Entonces, es la mejor forma de aprender programación orientada a objetos. Yo lo que les digo es lo siguiente. Ustedes ahora van a tener, van a aprender objetos, y yo por ahí muchas veces, yo tengo otra materia en otra facultad, en donde los chicos, mis alumnos, ya cursaron objetos en una materia como la de ustedes, y cuando yo vuelvo a tener alumnos, digamos, como ustedes, pero una vez que ya lo cursaron, me doy cuenta de las falencias que tienen y que no entendieron nada. Y sin embargo la aprobaron, ¿sí? Entonces, para que no pase eso, yo lo que voy a intentar es que ustedes vayan analizando lo que están haciendo y tratar
entre todos, tener un mismo lenguaje, y que ustedes vayan en el proceso entendiendo lo que están haciendo, ¿sí? Porque si no, pasa esto, es muy fácil mecanizar, digamos, bueno, voy a hacer una clase, 2 clases y una aplicación, y bueno, y siempre más o menos van a ser igual. Y después nos ha pasado que hemos hecho, por ejemplo, en la época que nosotros dábamos práctica, un parcial donde eran 2 líneas, 3 líneas de código, y las hacían mal. ¿Por qué? Porque no entendían. O sea, se habían aprendido cómo hacer una cosa determinada, y después algo simple que los sacaba del confort, no lo sabían hacer, pero porque no entendían lo que estaban haciendo. Entonces, voy a tratar de, a la vez que explicamos, a la vez que explico, tratar de que ustedes comprendan lo que están haciendo, ¿sí? Entonces, si se equivocan, no importa, si ya cursaron conmigo en sintaxis, ya saben. Y no importa si se equivocan, si dicen cualquier cosa, no tengan miedo, ¿sí? De eso. Porque no importa que se equivoquen ahora, después lo mejor es que comprendan los conceptos, ¿sí? Vamos a utilizar Dolphin, ¿sí? Tanto en la teoría como en la práctica, ¿sí? Utilizamos todo el mismo entorno, porque hay distintos entornos, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Hay algunos que son más simples y otros más complejos. Está Faro, pero Faro ya es complejo, digamos, en forma presencial, explicarlo porque tiene 10 millones de ventanas, y entonces en forma virtual es más complejo todavía. No, porque es lo mismo, ¿sí? En definitiva es lo mismo, pero lo que pasa que ustedes se van a trabar mucho más. Entonces, encontramos, después está el más simple de todo, el que se llama el Smalltalk Express, ¿sí? ¿Qué pasa? Funciona en máquinas viejas, ¿sí? Entonces, si son máquinas actuales de 64 bits, hay que instalar una máquina virtual y todo. Entonces, el más parecido al Smalltalk Express es el Dolphin, ¿sí? Entonces eso va a facilitar, si todos usamos el mismo entorno, va a facilitar las cosas. ¿Por qué? Porque en otros entornos cambian algunas sentencias. La lectura, las impresiones, paréntesis, puntos. Entonces ya es como que nos complicamos por demás. Entonces, ya lo hicimos el año pasado, y este año vamos a volver a insistir que el entorno que se va a usar es Dolphin. En la práctica, digamos, en la práctica obviamente van a tener práctica, van a tener cosas para hacer, pero en la teoría también. Yo les voy a dar todas las clases una tarea que van a tener que resolver, ¿sí? Eso va sumando nota de concepto. No es obligatorio, el que no lo pueda hacer no pasa nada, digamos, bueno, que lo hace mejor para él, porque va a ir sumando nota de concepto, ¿sí? Entonces después el teórico va a ser, lo va a pasar más fácil, ¿sí? Entonces son actividades sencillas, cortas, no son ejercicios larguísimos ni nada. Pero es algo como para comprometerlos a ir viendo lo que ustedes van, digamos, yo tener una devolución de ustedes a lo largo del proceso, ¿sí? Porque si no es como, yo voy a entender todo lo que digo, pero yo no sé si entienden ustedes. Y la manera de saber si entienden es haciendo estas actividades, pequeñas actividades que están al final de la teoría, van a ver. Entonces para la semana que viene tienen que hacer una pequeña actividad. Nos tomamos unos minutos para ver lo que hicieron, y después arrancamos con la segunda, o al revés, vamos bien. Entonces, bueno, la mecánica de la materia va a ser la misma que en sintaxis. O sea, yo voy a dar una explicación de la teoría, y después ustedes van a tener en la práctica, van a tener que entregar un trabajo de objetos,
de Smalltalk, y después van a tener un parcial integrador, porque no solamente vamos a ver objetos, sino que vamos a ver, ahora les voy a comentar, otros dos paradigmas. Nosotros en sintaxis vimos trabajamos los tags con el paradigma imperativo. Entonces, después tenemos el paradigma imperativo, ¿qué características tiene? ¿Se acuerdan cuáles son? Son las características de los lenguajes que vieron en primer año. Por ejemplo, que la ejecución va digamos, de arriba hacia abajo, va. O sea, haciendo ejecución línea por línea. De manera secuencial, digamos. Claro. Esa es la palabra. Digamos, sí, el flujo de control es de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, perdón. ¿Qué más? ¿Qué otras características tiene? Otra característica. Son lenguajes que están orientados a la arquitectura de la computadora, muy orientados a lo que es una celda de memoria. Una variable es una abstracción de una celda de memoria. Y existe lo que es la modularización, que se divide el problema en varias partes, en varios módulos, para el problema que es más grande sea más simple. Bueno, a ver, ¿qué lenguajes corresponden al paradigma imperativo? C, bueno, Pascal, Ada, todos esos son imperativos. ¿Qué pasa con Python? Python era multiparadigma, ¿no? Claro, Python es un híbrido que se puede trabajar, digamos, desde el punto de vista imperativo o con clases desde la programación orientada a objetos, ¿sí? Eso después vamos a ver nosotros. Nosotros queremos que hagan aunque sea, pasen un programa, uno que hayan hecho en Smalltalk en Python, para que vean cómo se trabaja en Python con clases. Bueno, entonces, pero después hay otros dos paradigmas, que eso yo ya se lo comenté cuando cursamos sintaxis y yo les dije esto, pero bueno, lo volvemos a repasar. Entonces tenemos lo siguiente. Hay un paradigma que es el paradigma imperativo. Después el paradigma orientado a objetos, que ahora vamos a ver cuáles son las características que tiene. Hoy en la clase nos vamos a dedicar a ver todas las características del paradigma orientado a objetos, ¿sí? ¿Y qué tipos de problemas resuelven? Todos los problemas que se pueden resolver desde el punto de vista imperativo se resuelven con el paradigma orientado a objetos, los mismos, ¿sí? Es una cuestión de gustos, de programar. Algunos prefieren el paradigma imperativo, otros no. Otros no les queda otro que trabajar con el paradigma imperativo porque los programas están hechos con el paradigma imperativo y eso yo, son programas viejos. Y listo, ustedes saben que hay oficinas, y sobre todo hay oficinas que de gobierno que están llenas de programas en COBOL, el lenguaje que no consiguen programadores porque ya se jubilaron todos los que sabían COBOL, y entonces están pagando mucha plata a gente que programa en COBOL. Entonces, de los bancos es COBOL, me parece, ¿no? Bueno, los bancos también, o sea, entonces, no es que no existen, ¿sí? Si vos tenés que hacer un programa de cero, bueno, vas a elegir el entorno que te gusta más, pero hay algunos sistemas que ya están hechos, entonces es muy caro migrar un sistema, por eso no se migra. Y aparte necesitas un montón de años para migrar sistemas que son gigantes, ¿sí? Entonces, por eso les digo que a veces no es cuestión de gustos, a veces es cuestión de dónde te toca trabajar, y bueno, con el paradigma que vas a tener que trabajar. Entonces, pero por otro lado tenemos el paradigma funcional y el lógico. El paradigma funcional resuelve problemas en donde
nosotros podemos representar el problema en términos de funciones matemáticas. O sea, no sirve para todos los casos. No podemos aplicar el paradigma funcional para todo, ¿sí? Son casos muy específicos, que en el caso que podamos aplicar programación funcional, nos va a dar mayor seguridad a nuestros sistemas. Esa es la ventaja que vamos a tener. Con respecto a si lo trabajamos de otra forma, ¿sí? Con el paradigma imperativa o orientado a objetos. Y por otro lado, después tenemos el paradigma lógico, que nos permite resolver problemas que tienen que ver con inteligencia artificial, sistemas expertos, ¿sí? Todo lo que sea casas inteligentes y todo eso, vieron que está muy de moda todo hoy, y en donde el lenguaje, digamos, estrella de la programación lógica es Prolog. Me olvidé decirles que el lenguaje que se utiliza en la programación funcional son Lisp, Gopher. Entonces, esos 4 paradigmas, ¿sí? El imperativo ya lo vimos la vez pasada, no lo vamos a ver, pero en paradigmas de programación se ven los otros 3 que nos faltaban. Entonces, seguramente para el coloquio de la teoría, vamos a abordar esos 3 paradigmas, pero también la comparación de los paradigmas entre sí y con la programación imperativa, ¿sí? Entonces, eso sería lo que vamos a ver en la materia. Yo sé que hay gente que no, o sea, que no cursa, se anota y no cursa y eso, pero la verdad que en paradigmas les va a ser complicado, ¿sí? Porque si aún cursando es difícil entender los conceptos, sin cursar es peor, ¿sí? Yo les digo, ¿no? Después hagan lo que quieran, porque, o sea, yo les voy a tomar igual, si no vienen, les voy a tomar igual, pero ya les digo, se va a hacer complicado. Bueno, y después, bueno, empezamos. Ahora les comparto las diapositivas y empezamos. Claudia, perdón, capaz que lo explicaste en los primeros minutos que yo me lo perdí. Sí. ¿El material va a estar en dónde? El material está en la página de paradigmas, que es paradigmas, ¿vieron? Si ponen paradigmas de programación FRLP, ahí va a aparecer en la página de paradigmas, así como teníamos la de sintaxis, la de paradigmas, de ahí pueden descargar. Yo todavía no subí la... Profe, en el mail que bueno. mandó de la clase creo que aparece el link de la página. Claro, yo ahí lo de la puse, el CBG o acá, o en la página esta. En el mail está, sí, yo lo mandé. Entonces, bueno, ¿qué otra cosa quieren preguntar? Bueno, y ahí está la cartelera, ¿sí? Si yo tengo que avisarles algo, bueno, le aviso por ahí o por mail, bueno, no, ¿sí? Si es algo que digamos que yo lo puedo publicar con tiempo, sí, lo publico ahí en la cartelera. Si es algo que es urgente, que no sé si lo van a ver y qué sé yo, entonces les mando mail. Profe, le hago una consulta. Sí. Porque yo en realidad estoy en primero, pero bueno, me quise anotar en un par de materias como para ir adelantando, y la cuestión es que no, pero porque ya me quedan poquitas de primero nomás, y la cuestión es que me anoté en esta, pero por cuestión de tiempo no llegué a anotarme a sintaxis. ¿Es extremadamente obligatorio o no? Digamos, con respecto a sintaxis, lo mejor es que hubieras cursado sintaxis. Sí, lo mejor es que hubieras cursado sintaxis, porque ya, digamos, tenés una base, cuando ya viste los tags, viste tipos abstractos de datos, te dan una base como para empezar con las clases, pero no es, ya no es más correlativa. Ah, sintaxis. perfecto. O sea, Okay. vos podés así que bueno. Ay, esperen que voy a buscar agua que me olvidé de traer y yo siempre me quedo con la boca seca. Esperen un cachito que ya vengo, ¿sí?
Bueno. Ahí está. Bueno, el proceso de abstracción, usted ya lo vimos en sintaxis. Bueno, después vamos a ver objetos, estado de comportamiento, composición, clases e instancias, mensajes y métodos, invocación de métodos, encapsulamiento y ocultamiento de la información, herencia, polimorfismo y binding dinámico. Son muchos temas, muchas características, que las vamos a ver todas juntas, pero después las vamos a ir trabajando de a poco. ¿Qué les quiero decir con esto? Que si no llegan a encender hoy todo, no será un problema, porque después lo vamos a ir viendo de a poco cada una de estas características, las vamos a empezar a trabajar. Bueno. A ver. Bueno, en el proceso de abstracción, ustedes ya saben que la abstracción nos va a servir como para nosotros, como les decía hoy, nosotros vamos a tener un problema del mundo real, nosotros se representa a través de una abstracción. Un programa es una abstracción de la realidad. Y nosotros vamos a tratar de ir tomando, digamos, quedándonos con lo importante y tratando de dejar de lado los detalles, ¿sí? Como para ir resolviendo los problemas que se nos vayan a presentar, ¿sí? Los paradigmas de programación son modelos, ¿sí? Son modelos y nosotros vamos a elegir uno que nos lleve a la solución de un problema, ¿sí? Y esos modelos, dentro de esos modelos están todos los paradigmas de los que les hablé recién. Paradigma de la programación imperativa, orientado a objetos, funcional y lógico. Eso ya lo hablamos recién, no lo voy a volver a repetir. Sí, podemos decir que, por ejemplo, otros lenguajes orientados a objetos, y que también, por ejemplo, Python, dijimos que es un híbrido, C++ también es un híbrido. Ustedes que vieron C, C++ tiene la sintaxis de C y se le agregan las clases, ¿sí? Se le agrega toda la parte de objetos a C++. Bueno, cuando nosotros tenemos que representar un problema orientado a objetos, decimos que un sistema orientado a objetos se describe en términos de los objetos involucrados. Y lo primero que tenemos que hacer es tratar de ver cuáles son los objetos que están involucrados en el sistema. Y eso no es una cuestión menor, y no es tan sencillo darse cuenta cuáles son los objetos. Porque nosotros podemos tener, en la programación orientada a objetos, casi todo es un objeto. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos decir, bueno, tenemos un sistema de la facultad. Entonces, en la facultad hay un montón de objetos, ¿sí? Entonces, un banco puede ser un objeto, el pizarrón puede ser un objeto, el profesor es un objeto, el alumno es un objeto, todo es un objeto. Pero, si yo digo que quiero hacer un sistema de sueldos de la facultad, ahí ya esos objetos no intervienen en el sistema. Entonces, tenemos que encontrar cuáles son los que sí tienen que ver con nuestro sistema. Entonces va a haber un montón de objetos, pero tenemos que ir descartando. Este no sirve, este sí, este no. Estos son objetos de software, que se llaman. ¿Sí? Entonces, y esto que aparece acá, dice, identificar los objetos es un arte y no una ciencia. Por eso es que no todos vamos a tener quizás la misma representación, y quizás algunas representaciones puedan estar mal, ¿sí? Bueno. Ahí está. Entonces, se utiliza mucho tiempo
en el diseño, ¿sí? Porque una vez que cuando representamos o cuando utilizamos la programación orientada a objetos, le vamos a dedicar mucho tiempo al diseño, ¿sí? del sistema. Antes de la codificación, no vamos a empezar a codificar directamente. Nosotros tenemos que ver, primero, cuáles son los objetos involucrados que están en el sistema. Después, ver qué relaciones existen entre ellos. ¿Sí? ¿Qué atributos tienen? Cada objeto tiene un estado, que es lo que se llama un estado interno y un comportamiento. El estado interno son como los atributos que veíamos en los tags, ¿sí? Nosotros antes teníamos un tipo de datos, por ejemplo, un alumno, ¿sí? Un alumno tenía, esperen un cachito que... Volvemos. Bueno, entonces, nosotros tenemos que definir qué es un objeto, y ese objeto va a tener un estado interno y un comportamiento. Entonces nosotros decíamos, por ejemplo en los tags teníamos el tipo alumno. El tipo alumno que tenía como atributos tenía ¿qué cosa? Nombre, legado, un promedio. Y después ¿qué teníamos? Para poder manipular esos atributos, ¿qué teníamos? Las operaciones básicas. Operaciones que nos permitían manipular esos atributos. Bueno, el comportamiento, ¿sí? De un objeto viene a ser lo mismo, o sea, el equivalente de las operaciones. Entonces, esos van a ser, el comportamiento son los mensajes que el objeto entiende y que va a permitir manipular esos atributos, ¿sí? Por eso viene la comparación. Entonces, esos objetos que nosotros vamos a representar en la programación de objetos, van a estar representados a través de lo que se llama una clase. Una clase de objetos que se va a representar en forma de un rectángulo, en donde en la parte superior vamos a poner los atributos y en la parte inferior el comportamiento. El comportamiento es lo que determina, se llama también protocolo de mensajes, que son los mensajes que el objeto entiende. Porque un objeto no es capaz de entender cualquier mensaje. Solamente va a entender los que estén definidos en el protocolo de mensajes de ese objeto. Bueno, avanzo con las diapositivas y les voy mostrando, porque está, digamos, le puse muchas imágenes, así van entendiendo. Entonces, acá. Tenemos entonces un objeto, tiene estado y comportamiento. Esperen un cachito que quiero volver para atrás, porque ahí. Entonces, tenemos el estado, son los atributos, que después en Smalltalk se van a llamar variables de instancia. ¿Sí? Ven acá que dice variables de instancia porque esos atributos se van a llamar en Smalltalk, variables de instancia, porque después en otros lenguajes se llaman de otra forma. Y el comportamiento son los mensajes que entiende el objeto y que permiten manipular los datos o los atributos en forma directa, digamos. Un objeto no puede modificar directamente la estructura interna de otro objeto. A esos atributos también se les llama estructura interna, vista del implementador, tiene varios nombres, ¿sí? Solamente se podrían manipular. Otro objeto, ¿sí? Podría manipular la estructura interna solo a través de los mensajes que entiende el objeto, no directamente.
también acá existe el concepto de encapsulamiento y ocultamiento, ¿sí? Porque el objeto se encapsula en lo que se llama una clase, ¿sí? Antes nosotros, ¿qué teníamos? ¿Cómo encapsulábamos? Por ejemplo, en Python, que es una pregunta que yo siempre les hacía y nunca me sabían contestar. ¿Con las funciones? O bueno, Con los los def. módulos. Los def. Los módulos. Un módulo encapsula, permite encapsular en Python. Y en Smalltalk, un objeto se encapsula en lo que se llama clase, ¿sí? Bueno, ¿qué dice acá? A la representación de un objeto de la vida real se lo llama objeto de software. Objetos, vieron que yo les dije que hay muchos objetos, pero los que tienen que ver con el sistema que yo voy a tener que representar son los objetos de software. Pero eso es después, eso es a título de informativo, después no es que vamos a llamar los objetos de software, ¿sí? Bueno, acá hay ejemplos en donde acá tengo un perro que tiene un estado, ese sería el estado interno, que tiene nombre, raza, color, y el comportamiento es son los mensajes que el objeto entiende. Fíjense que los atributos, o el estado interno, tiene que ver los podemos relacionar con sustantivos, y el comportamiento con verbos. Lo que no quiere decir que todos los sustantivos van a ser objetos, ¿sí? Pero no podría ser un verbo un objeto, ¿sí? Entonces, porque a veces, y ese es el problema, cuando representamos y cuando tratamos de identificar objetos, hay algunos objetos que sí pueden ser sustantivos, pero otros pueden ser atributos del objeto. Entonces ahí viene el problema de la representación. Bueno, después también podemos tener objetos abstractos como una caja de ahorro, una cuenta corriente, y además podemos tener composición de objetos, es decir, un objeto que esté compuesto por otro, por ejemplo, alumno-curso. Un curso está compuesto por alumnos, ¿sí? Son dos objetos. Y en realidad ahí tenemos dos clases. Entonces, ustedes van a ver que nosotros vamos a poder resolver los mismos problemas que ustedes tenían para resolver con TAS, los van a poder resolver en Smalltalk con, por ejemplo, dos clases y hacer una aplicación. Entonces, como para que entiendan a qué vamos a llegar, ¿sí? Vamos a tener dos clases implementadas, en las clases vamos a encapsular el objeto, donde vamos a definir cuáles son los atributos, que serían las variables de instancia, más los mensajes que entiende el objeto. Ahí va a estar la implementación del mensaje, se llama método, entonces vamos a implementar los métodos, y eso va a quedar encapsulado ahí, por ejemplo, la clase curso, la clase alumno, y después vamos a tener una aplicación que use, ¿sí?, las dos clases. ¿Qué vamos a hacer en la aplicación? Vamos a tener que crear lo que se llaman instancias de las clases, ¿sí? Porque las clases son moldes que están ahí y que muestran características comunes de todos los objetos que tienen las mismas características. Pero después tenemos por otro lado las instancias, y las instancias son objetos de una clase en particular, ¿sí? Por ejemplo, ahora vamos a ver, pues le puse también, bueno, acá les puse un curso, está formado por alumnos, hablando de datos compuestos. Acá en este caso estamos viendo lo que yo les decía hoy. Claudia, ¿me podrías repetir qué era una instancia? Sí, ahora le digo. Un objeto en particular de una clase. Es como si, por suponete acá yo tengo la clase persona. Entonces, primero, una clase persona es general. Todas las personas tienen un nombre, un color de pelo, una estatura, un peso, un color de ojos. Todas las personas entienden el mensaje caminar, saltar, correr, dormir, comer, ¿sí? Hasta ahí se entiende. Ahora, si yo les digo, Alejandra,
que tiene el color de pelo castaño, estatura 1,90, se me fue mucho, 1,60, peso 50, color de ojos marrones. Esa es una instancia de la clase persona, es un objeto en particular de la clase, ¿sí? Esa es la diferencia. Por ejemplo, acá ven que les puse, Rocco es una instancia de la clase perro, Ana, Abril y Belén son una instancia de la clase alumno, Silvia es una instancia de la clase cliente, el auto de Andrés es una instancia de la clase auto, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia. Yo tengo, la clase es un molde que representa a todos los objetos que tienen esas características. Pero después, por otro lado, cuando yo haga la aplicación, voy a crear una instancia de esos objetos, o muchas instancias. Por ejemplo, si yo quiero crear un curso que esté formado por alumnos, voy a crear muchas instancias de alumnos y los voy a agregar al curso, ¿sí? Como hacían ustedes en los TAD. Sí, que creaban un alumno, ¿se acuerdan? Y después lo agregaban al curso, ¿o no? Entonces van viendo la equivalencia. Entonces, clase e instancia sería género y especie, básicamente. Género. Claro, género que agrupa una clase general y especie es una especificación dentro de esa. La especificación, un objeto en particular, ¿sí? Claro, la instancia. Bien, entonces, después tenemos los mensajes, ¿sí? Acá tiene que ver con el mensaje porque siempre hay un receptor del mensaje y un emisor. En realidad acá lo que interesa es el receptor del mensaje. Va a haber un receptor del mensaje, y el mensaje, después, la semana que viene, vamos a ver cómo está compuesto un mensaje. Porque un mensaje tiene selector, argumentos, y todas esas cosas que las vamos a ver la semana que viene. Pero, acá lo importante es que lo que no puede faltar en el mensaje es el objeto receptor. Porque es muy común, y es un error grave, que escriban un mensaje sin el receptor. ¿Sí? Entonces, acá hay un ejemplo de el receptor del mensaje. Acá dice, Pablo se comunicó con la telefonista y le envió un mensaje con el requerimiento. Acá el receptor del mensaje es la telefonista, que recibe un mensaje de un pedido de helado, por ejemplo. No me acuerdo qué era lo que les puse, creo que era el helado. Esperen. Sí. Entonces, acá. Era una heladería. Entonces, supónganse, la telefonista recibe el mensaje de que alguien quiere un helado, ¿sí? Pedir helado. Entonces, la telefonista tiene que recibir el mensaje de cuánto helado va a querer, cuáles son los gustos, esos serían los argumentos del mensaje, ¿sí? Y entonces, la telefonista va a ser capaz, o sea, si la telefonista recibe un mensaje, quiere decir que ese mensaje está en el protocolo de mensajes que entiende la telefonista. Si no, no podría responderlo. Si no está en su protocolo de mensajes, no lo podría responder. Entonces, una vez que recibe el mensaje, la telefonista puede, a su vez, delegar. Ven que acá pueden intervenir otros objetos para responder un solo mensaje, ¿sí? En este caso lo más probable es que la telefonista delegue el mensaje en otro o active y empiece a enviar otros mensajes a otros objetos para que hagan determinadas otras cosas para poder resolver el mensaje original, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que cuando hay un mensaje de por medio, no es que intervienen dos objetos nada más. Para resolver un mensaje pueden intervenir un montón de objetos. Entonces, para eso también hay una representación que se tiene que hacer y que se hace a través de diagramas, ¿sí? Porque hay, por ejemplo, esto, qué sé yo, pedir un helado es algo simple, pero quizás representar, por ejemplo, la compra de un boleto de avión, eso se dispara un montón de objetos que intervienen para resolver ese mensaje, ¿sí?
Entonces ahí existen lo que se llaman diagramas de secuencia, que es justamente para mostrar cómo distintos objetos colaboran para resolver un mensaje. ¿Sí? Para eso vamos a ver UML, y vamos a ver también, con lo primero que se inicia, digamos, no podemos empezar a codificar ningún programa si nosotros no hacemos lo que se llama un diagrama de clases. Ese diagrama de clases nos va a mostrar la representación de todos los objetos, ¿sí?, que intervienen en el sistema a través de las clases. Pero las clases no están todas al mismo nivel, ¿sí? Existe una jerarquía de clases. Entonces, ahí existe el concepto de herencia, y entonces, como hay clases que son subclases de otras clases, entonces se aprovecha la herencia ¿para qué? Para escribir menos código y reutilizar lo que ya se escribió una vez, ¿sí? Entonces, bueno, hasta ahí más o menos van bien. Sí, profe. Sí. Sí. Sí, sí. Bien. Otra cosa que puede llegar a pasar es lo siguiente. Aprovecho el ejemplo del helado. Entonces, puede ser que, por ejemplo, yo le diga, a mi hija, le digo, che, Gaby, ¿por qué no pedís helado? Y entonces ella, tal cual como yo se lo dije, ¿sí?, no vaya y llame ella y pida el helado, sino que le diga a mi otro hijo, sí, Matías, pedí helado, y delegue el mensaje. O sea, el mismo mensaje que yo le doy a ella lo transmite tal cual a otra persona. Y la otra persona es la que llama. Eso se llama delegación de mensaje, que después tiene una forma de, digamos, de representarse en este diagrama de secuencia del que les hablaba yo. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, acá, en este caso, presten atención acá, a esta parte. ¿Sí? Después lean todo, pero esto es lo que más me interesa. En este caso, ALU, nosotros tenemos ALU ver nombre, ¿sí? Este sería, el ALU sería el alumno que nosotros estamos... ¿Instanciando sería? la instancia de un alumno. Nosotros guardamos en ALU una instancia de alumno, creamos un alumno, ¿sí? Lo guardamos en ALU, y a ese ALU, ¿sí?, que sería el receptor del mensaje, le mandamos el mensaje ver nombre. Como el ver nombre nos devuelve un valor, entonces lo tenemos que asignar a una variable, ¿sí? Entonces, esa sería la instancia que recibe el mensaje ver nombre. ¿Sí? Yo no le puedo, y después vamos a ver que hay métodos de clase y métodos de instancia. En este caso, este es un ejemplo de un método de instancia, ¿sí?, de un alumno en particular, creado con un nombre, un legajo, un promedio, y entonces yo le estoy pidiendo, bueno, a ver, dame el nombre. Ese sería un mensaje que entiende. ¿Podría repetirlo? Sí. Eso en particular, la asignación. Sí, acá esto, acá faltaría una parte, ¿no? ¿Cuál es la parte que falta? Sería la creación de la instancia. Vamos a suponer que la instancia se va a crear de esta forma. ALU, igual, a la clase alumno le envió el mensaje crear alumno con los argumentos que tenga, por ejemplo, el nombre, el legajo en promedio, Juan, legajo 235 y nota 7. Ahí en ALU me va a quedar la instancia que yo creé. Y después, a ese alumno, ese que está guardado en ALU, le mando el mensaje ver nombre. Y entonces, como el ver nombre me va a devolver un valor, ¿sí?,
yo lo tengo que guardar en una variable. Pero bueno, esto no se compliquen con esto, ya después vamos a empezar a ver, pero es para que ustedes vean que esto es lo que ustedes hacían en C, en los tabs, ¿sí? Ver nombre de ALU. Acá no se hace igual. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos un receptor del mensaje, y este es el mensaje. ¿Sí? Entonces lo descomponemos de esta manera. Receptor, mensaje. Y así va a ser siempre. Hay algunos mensajes que nosotros vamos a tener que asignar a una variable, porque devuelven un valor, y hay otros que no. ¿Sí? Por ejemplo, si nosotros quisiéramos modificar la nota de un alumno, no nos va a devolver ningún valor. Entonces ahí tendríamos que poner ALU, modificar nota, 2.7, por ejemplo. Y entonces ahí lo estoy modificando. Pero no nos devuelve ningún valor, entonces no lo tengo que asignar. Eso sigue la misma lógica que hacíamos en los tags. Porque en los tags se acuerdan que también en Python teníamos funciones que devolvían valor y funciones que no devolvían valor. Si devolvían un valor, las asignábamos a una variable, si no devolvían valor, no las asignamos, las invocamos directamente. ¿Sí? Profesora, le hago una consulta. Sí. Yo estoy más relacionado con Python que en realidad con Pascal más que nada. El 2 puntos es para definir variables. Dos puntos iguales es lo mismo que tenías en Pascal. Los puntos Exactamente. iguales es la asignación. Exacto. Y el 2 puntos es para definir. No, 2 puntos no existe acá. No, esos 2 puntos que yo te dije es para pasarle los argumentos, eso sí, después lo vamos a ver. Es para pasarle lo que acá nosotros tenemos como parámetro, ¿ves que se lo pasamos entre paréntesis? ¿Viste? Sí. Después se lo vamos a pasar con 2 puntos, van a ser los argumentos que son los parámetros de antes. ¿Sí? Perfecto. Gracias. Pero no se compliquen con esto. Acá lo que les tiene que quedar la idea es que siempre vamos a tener un objeto receptor del mensaje. Eso. Y el mensaje. Después vamos a ver los tipos de mensaje que hay, y todo esto, y cómo se escribe, y todo, pero bueno, esto es lo más importante. Que hay un receptor y un mensaje. Esto que nosotros escribíamos así en los tags, ya no lo vamos a poder escribir así, necesitamos el receptor. Bien. Bueno, esto después les comento porque hay una aclaración que se las voy a comentar después, más adelante. Bueno, este encapsulamiento, ya les dije que nosotros encapsulamos tanto el comportamiento como la estructura interna y el comportamiento en lo que se llama clase. Y el ocultamiento tiene que ver con lo que yo les decía hoy, que otro objeto no tiene que ver la estructura interna un objeto no tiene que ver la estructura interna de otro. O sea, no puede acceder a la estructura interna de otro, ni tiene que poder hacerlo, porque tiene que haber ocultamiento de la estructura interna, justo. Por eso, a los atributos se los llama vista interna, vista del implementador, porque solo el implementador podría llegar a manipularlos. ¿Sí? Sí, otro objeto puede modificar la estructura interna de otro objeto, pero a través de los métodos que entiende ese objeto. Si vos le envías un mensaje para que se modifique el valor, ahí sí está permitido. Lo mismo que pasaba con los tags. ¿Sí? No tenían que acceder a la estructura interna de un tipo de datos, de otro tipo. Sí lo podías hacer a través de las operaciones que tenía definidos en el tag. ¿Se acuerdan? O sea, siguen valiendo los mismos conceptos, encapsulamiento y ocultamiento. Una aclaración que les digo, que me dijeron en la práctica que hasta último momento estuvieron entregando trabajos. Es una locura lo que hicieron. O sea, no puede ser que esos trabajos que eran de Python los tendrían que haber entregado, no sé, primer mes, segundo mes. No pueden estar en la flotante entregando trabajos, chicos, por favor. Lo mismo va a pasar acá. Por favor, sáquense el trabajo de encima lo antes posible.
Yo no puedo creer eso. Y aparte me dijeron que había errores, pero muy graves, errores de implementación y de concepto. Sobre todo de concepto, en chicos que habían rendido parciales buenos y orales buenos, pero después en la práctica son tremendos los errores. Y tremendos que ya los traen desde primer año. O sea, fíjense, préstenle mucha atención. Tienen que funcionar los, ¿cómo se llama? Los trabajos. Los trabajos tienen que ejecutar bien. O sea, hay algunos que ni compilaban. O sea, hay cosas que no porque sea virtual no tiene que funcionar, ¿eh? Por favor, dedíquenle tiempo a la programación. Y bueno, y acá también tiene que estar mucho tiempo dedicado a programar, porque si no programan, no aprenden, ¿eh? No aprenden estudiando teoría nada más, ¿eh? Y mientras se equivocan, bueno, se pueden equivocar, no pasa nada, pero tienen que corregir los errores, ver qué errores les da, y con los errores se aprende. Pero conceptos básicos que eran como no violar el TAD, seguían apareciendo. Hay chicos que les hicieron entregar un montón de veces los trabajos y seguían teniendo errores. Así que por favor dedíquenle tiempo a la programación, porque si no hay chicos que desaprobaron la materia por los trabajos, ¿eh? Así que no los dejen para el final. Porque ustedes pueden aprobar la teoría, pueden aprobar la práctica, pero si no trabajan, si no implementan bien, no pueden aprobar la materia. Entonces no es una cosa menor el trabajo, sobre todo ahora en la virtualidad. Bueno, así que se los digo desde ahora porque me enteré de un montón de cosas, de casos que me comentaron y que no lo podía creer. Profesora, ¿Smalltalk tiene alguna versión en particular donde descargamos nosotros? Está en la página está el Dolphin. Creo que yo les puse un link al Dolphin 7. Perfecto. ¿Y trabaja bajo Windows o tenemos que...? Sí, no hay problema. Gracias. Sí, es muy fácil de instalar. Profe, igual solo instalamos el que dice Dolphin, ¿no? Porque después está Smalltalk Express y todo eso, eso no, por ahora no. No, el Dolphin. Sí, Perfecto. yo se lo... Pero, ¿por qué? Porque la página esa la acceden chicos que, no solamente la acceden chicos de este año. Sí, en el CBG por ahí ponemos las cosas que van a usar ahora, pero la página de Paradigmas la acceden de todos los años, que han cursado con nosotros, entonces están todos los temas de final que tienen que rendir. A veces, bueno, Paradigmas son los mismos temas, pero en sintaxis, por ejemplo, la página de sintaxis está aclarado. Si rendiste antes de tal fecha, hubo momentos en donde se rendía cosas diferentes, ¿sí? De acuerdo al año que lo habías cursado. Ahora creo que a partir de ahora se rinde todo igual, pero hay información que no solamente, porque la vez pasada habíamos sacado unos apuntes y después yo me di cuenta que no los usábamos más nosotros ahora, pero los chicos que habían cursado en ese momento sí los iban a necesitar, entonces los volvimos a subir. Entonces, es por eso que no dejamos todos esos entornos, ¿sí? Y bueno. Bueno, ahora lo que les decía yo, les estaba hablando de las jerarquías, y estábamos hablando de la herencia, ¿no? De la jerarquía de clases. Yo les dije que no todas las clases están al mismo nivel, que existe una jerarquía. La clase que está al tope de la jerarquía se llama Object, en Smalltalk. Y, por ejemplo, acá podemos tener la clase persona, pero, por ejemplo, podemos tener como subclase cliente, o médico, o lo que sea, ¿no es cierto? Entonces, hay características, tanto el cliente como el médico tiene características comunes, entonces eso se escribe en la superclase
para que lo hereden las dos subclases, ¿sí? Persona se dice que es una generalización, persona o la superclase se dice que es una generalización de las subclases. Y las subclases se dicen que son una especialización de la superclase. Por ejemplo, yo puedo tener, yo cuando hago digamos, estoy diseñando, en la etapa del diseño, que estoy identificando los objetos, yo puedo diseñar especializando o generalizando. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, bueno, estoy haciendo un sistema de alumnos de la facultad, entonces digo, tengo alumnos, docentes, ¿sí? Cursos, bueno. Pero entonces yo digo, bueno, pero si tengo docentes y alumnos, tengo algunos atributos compartidos entre docentes y alumnos. Entonces creo la clase persona, que agrupa los atributos comunes y creo la superclase. Entonces ahí estoy generalizando, ¿sí? Pero después, si por ejemplo, sigo con el mismo ejemplo, y yo digo, bueno, pero yo acá tengo alumnos, pero puedo tener alumnos de grado y de posgrado. Entonces, ahí cuando voy hacia abajo, especializo. Cuando voy para arriba, generalizo, ¿sí? Eso cuando estoy en la etapa de diseño. Bueno, acá hay ejemplos en donde también, para armar una jerarquía, para saber si un objeto es subclase de otro, se debe cumplir las relaciones UN, es decir, un alumno de primaria es un alumno de secundaria es un alumno, ¿sí? Y eso es lo que yo debo verificar que se cumple, como para saber si una clase es subclase de otra. Después acá tengo otro ejemplo, en donde yo tengo cuenta bancaria, y tengo caja de ahorro, cuenta corriente. Una caja de ahorro puede ser en pesos y en dólares, entonces voy especializando. ¿Ven? Son dos ejemplos. Bueno, acá dice, hay dos tipos de herencia, que son herencia de Estado. Bueno, se heredan los atributos, por ejemplo, en este caso, vamos a ver, volver para atrás. Supóngase alumno, dijimos que un alumno tiene nombre, legajo, promedio, ¿sí? O supongamos que todos tienen un legajo primaria y secundaria. Entonces, nombre, legajo, promedio. Los atributos de alumno los heredan tanto los de primaria como los de secundaria, todos. En Smalltalk la herencia de atributos es total. Puede ser que en otros lenguajes sea diferente, y la herencia de atributos sea parcial. En Smalltalk la herencia de atributos es total. Si una subclase no heredara todos los atributos de la superclase, entonces no la tengo que poner como subclase, ¿sí? La tengo que poner como otra clase aparte. Y después tenemos la herencia de comportamiento. Y ahí en la herencia de comportamiento, en general es parcial, porque yo puede ser que no herede algún método de la superclase si redefino un método de mi clase. Pero eso lo dejamos para más adelante, porque si no le estoy haciendo no van a entender nada, ¿sí? No importa. Hasta ahora hay herencia, la herencia, hay una jerarquía, está determinada por una jerarquía de clases acá, ¿sí? El que está al tope de la jerarquía, acá pongo lo común, rescato lo común de las subclases, y después en las subclases yo voy a escribir lo diferente, lo que se le agrega, lo distinto, ¿sí? E implemento lo diferente. Tanto como en comportamiento lo mismo. Si yo tengo un comportamiento similar en primaria y secundaria, lo escribo en la superclase para que lo hereden los dos. Ahora, si es algo diferente, entonces lo reescribo
tanto en primaria como en secundaria, y ahí aparece el concepto, otro concepto, que es un concepto muy importante en la promoción de autoobjetos, que es el concepto del polimorfismo. Ah, bueno, esto también se los quiero decir. Bueno, en Smalltalk la herencia es simple. ¿Por qué? Porque solo admite que una clase tenga solamente una clase padre, pueda heredar de una sola clase padre. En cambio, en C++, la herencia puede ser múltiple, puedo heredar de varios padres, ¿sí? Eso es con respecto a la herencia. Bueno, después acá hay un método de búsqueda que eso se lo voy a explicar después, no se lo voy a explicar ahora. Quiero explicarles primero el concepto de polimorfismo. El polimorfismo es la capacidad que tienen objetos diferentes de entender un mismo mensaje de manera diferente. Así, en el caso de, por ejemplo, vamos a ver si acá, en este ejemplo. Suponiendo que yo tengo la clase cuenta bancaria, y tengo la caja de ahorro y cuenta corriente. Y cuenta bancaria tenemos los atributos comunes en la superclase, y después en caja de ahorro tengo atributos diferentes que en cuenta corriente, porque si no, no serían diferentes y tendría una sola cuenta, ¿no? Ahora, hay mensajes que son iguales, se hacen de la misma manera, se escriben en la superclase, pero hay uno en particular, que es el extraer, que se hace de manera diferente en caja de ahorro y en cuenta corriente. Entonces, en ese caso, fíjense que yo voy a tener un mensaje que se llama extraer en las dos clases. No voy a llamar extraer de caja de ahorro y extraer de cuenta corriente. No, se llama extraer. Entonces, y acá sí se aplica el polimorfismo, ¿por qué? Porque yo hay dos objetos diferentes que entienden un mismo mensaje de manera diferente. ¿Por qué? Porque lo que es diferente es la implementación del mensaje. El mensaje es el mismo, pero la implementación del mensaje es diferente. ¿Se entiende? Y ahora sí podemos ver lo que Con decía... implementación te referís, digamos, al resultado, porque uno va a extraer dólares y los pesos. La implementación del mensaje es diferente porque va a estar implementado el mensaje extraer en distintas clases, ¿sí? Y ahora, esto tiene que ver con lo que dice acá, que yo me lo salteé y ahora se los explico, ¿sí? Fíjense, ¿por qué puede pasar esto? Que se llamen igual. Es más, se tienen que llamar igual, no es que es una opción que se llamen igual. Por convención, hay muchas convenciones en objetos, y una de ellas es esta, que se tiene que llamar. Las acciones iguales se tienen que llamar de la misma forma. Hay sobrecarga de nombres, cosa que en otros lenguajes quizás no pasa. Entonces, acá por ejemplo tenemos, ¿cómo sé si se va a utilizar este extraer o este? Va a depender de qué cosa. Si yo en mi aplicación creo una instancia de caja de ahorro, ¿sí? Por la forma que tiene Smalltalk de ir a buscar los mensajes, ¿sí? ¿Dónde va a ir a buscar el extraer? ¿Cuál extraer va a ir a buscar? Va a ir a buscar el extraer que está en la clase del receptor del mensaje. Como el receptor del mensaje es una instancia de caja de ahorro, lo va a venir a buscar acá. Ahora, si el receptor del mensaje es una instancia de cuenta corriente, va a ir a buscar el mensaje extraer en cuenta corriente. Entonces, depende del receptor el extraer que se va a ejecutar. ¿Sí? Ahora, supónganse que este extraer no está acá, y se resolviera de la misma forma, y la forma de extraer en una caja de ahorro sería igual a la forma de extraer en una cuenta corriente. Entonces, el extraer estaría acá. Lo escribo una sola vez para que le hereden los dos.
y volvemos al caso de que yo tuviera que extraer en una caja de ahorro, entonces la instancia que recibiría el extraer sería una instancia de caja de ahorro. ¿Dónde va a ir a buscar Smalltalk el extraer? Lo va a ir a buscar a caja de ahorro, porque siempre lo empieza a buscar por el receptor del mensaje original. Lo va a ir a buscar a caja de ahorro, pero si no lo encuentra acá, va a subir y lo va a buscar en la superclase. Y entonces, en ese caso, ejecutaría el extraer de cuenta bancaria. ¿Sí? Si no lo encuentra, subiría. Siempre va a subir, nunca baja a buscar un mensaje. ¿Sí? Siempre sube. Esa es la forma en que se buscan los mensajes en Smalltalk. Entonces, primero lo busca en la clase del receptor, si no, en la superclase, y si no, en la superclase, ¿sí? Así, de esa forma. Bueno, estos son ejemplos de polimorfismo. Entonces, en donde, por ejemplo, acá pone hola Sais, y acá este es un mensaje que crea un arreglo, hace array new de 5, crea un arreglo de 5 elementos. Fíjense que todas las sentencias terminan con punto. Acá le faltan 2 puntos, 2 puntos iguales. En la asignación es 2 puntos iguales en el Smalltalk. Y después acá hace Beck, que es el arreglo, size. Entonces, acá está enviándole el mensaje size a esto que es ¿qué? Una instancia de qué cosa? De una clase que existe, que es la clase ¿cuál? String. String. Bien. Hola es una instancia de la clase string. Entonces, le está enviando el mensaje size a esa instancia. Le va a devolver 4. Y, por otro lado, acá está mandando el size a una instancia de la clase array. ¿Sí? Y ahí le va a devolver la cantidad de elementos que tiene el arreglo. Entonces, ese es un ejemplo, es otro ejemplo de polimorfismo. Dos objetos, que entienden el mismo mensaje de manera diferente. Porque la implementación de esos mensajes va a ser diferente. Cómo está implementado el size en la clase string, y cómo está implementado el size en la clase array. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, acá hay otro ejemplo. Una cosita. Y entonces el punto en Smalltalk sería el equivalente al punto y coma de C, por ejemplo. Sí. Ah, sí, perfecto. el punto determina el final de la sentencia. No va en todos los casos, absolutamente todas no, pero hay muy poquitas excepciones en donde no hay un punto, que ya después lo vamos a ver la clase que viene. Perfecto, gracias. Me detengo el video porque estoy comiendo caramelo que es gigante, pero se me seca la boca. Bueno, y entonces este es otro ejemplo en donde tenemos el más, que es acá, a ver, fíjense. Tenemos el 3, ¿qué sería? El 3 es una instancia de ¿qué clase? Int. Entero, sí, integer. Y está recibiendo el mensaje +2, ¿sí? Así se interpreta en términos de objetos y mensajes. Y esto es una instancia de la clase fraction, bueno, que recibe el mensaje más. Bueno, el más es el mismo mensaje que lo reciben 2 objetos de dos clases diferentes y que lo entienden de manera diferente porque está implementado de manera diferente. ¿Se entendió el concepto entonces de polimorfismo? Sí, sí. Sí, sí. Bien. Bueno, entonces, cuando a usted le preguntan cuáles son las características de la promoción orientada a objetos, tienen que
no empiecen, una clase es tal cosa, un objeto es tal cosa, no. Tienen que hablar de ocultamiento, encapsulamiento, de polimorfismo, herencia, binding dinámico, que es lo que nos falta ver acá. ¿Sí? Después rellenan con lo otro si quieren, sí. Pero estas son características de la programación orientada a objetos. ¿Sí? Por eso después las vemos todas juntas ahora, que parece un montón, pero después las vamos a ir desglosando de a poco y las vamos a ir trabajando en las clases sucesivas. Ahora, el binding dinámico es lo siguiente. Nosotros recién vamos a saber qué mensaje se va a ejecutar en tiempo de ejecución. El binding, nosotros antes hablamos mucho de esto en sintaxis, pero después tuvimos que cambiar la materia, entonces ese tema quedó relegado. Pero, digamos, puede haber, el binding puede ser estático o dinámico, y depende de para qué va a ser estático y dinámico. Pero les voy a dar un ejemplo simple, así para que ustedes entiendan. Por ejemplo, nosotros podemos decir, ¿cómo es el binding entre una variable y su valor? Por ejemplo, en Pascal. En Pascal o en Python o en C. Bueno, ¿cuál es el binding entre una variable y su valor? Entonces decís, bueno, ¿cuándo es estático y cuándo es dinámico? Es estático si se produce en tiempos de compilación o en tiempo de definición del lenguaje y no cambia en ejecución. Si cambia en ejecución ya es dinámico. Entonces vos decís, bueno, el valor de una variable cambia en ejecución, a no ser que sea una constante, ¿sí? Entonces, pero si es una constante de Pascal, porque en C y en ADA te permite poner como constante un valor n, y después el n lo lees en ejecución, entonces ahí ya es dinámico el binding. No es Pero por más que no se lo modifique, profe. Pero la lectura la haces, la asignación a esa constante, si vos tenés como constante un valor n, Ah, y claro, después ya con leerlo cuenta como... va a cambiar en ejecución, entonces ya el binding ese es dinámico, ¿sí? Ah, De las constantes de C y ADA. No así pasa con las constantes de Pascal. Entonces la única ligadura estática sería para entre el valor y una constante de Pascal. Pero para el resto sería dinámico, ¿sí? Entonces, por eso les digo, depende de para qué y en qué lenguaje, ¿sí? Por ejemplo, entre una variable y su tipo de datos, ¿sí? Entonces, tenemos, en Pascal, por ejemplo, se liga a una variable el tipo de datos en compilación. Yo ya sé de qué tipo van a ser, tiene una declaración, los tipos de datos son explícitos, y se explicita, digamos, en tiempo de compilación, yo ya sé de qué tipo va a ser la variable. Entonces, en ese caso, la ligadura entre una variable y su tipo es estática, en el caso de las variables de Pascal. Pero en otros casos, por ejemplo, ¿qué pasa en Python? ¿Qué pasa en Smalltalk? Smalltalk es parecido a Python en ese sentido, que yo puedo, digamos, no tengo tipos de datos, pero no tengo declaración explícita de los tipos de datos. Entonces, si yo le asigno un 0 va a ser entera, si yo le asigno hola va a ser string, ¿sí? Y eso lo voy a saber en ejecución, entonces el binding es dinámico, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿se entiende entonces cuál es el concepto de binding estático y dinámico? Sí, sí. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo nosotros? ¿Por qué decimos que Smalltalk tiene binding dinámico en este caso? Porque recién la ligadura entre el objeto receptor y el mensaje que se va a ejecutar, digamos el método que se va a ejecutar, porque el mensaje es el mismo, pero, ¿sí? El mensaje es el extraer, pero yo no voy a saber cuál es el extraer que se va a ejecutar hasta
en tiempos de ejecución. ¿Sí? En tiempo de ejecución se va a ligar la variable, el objeto receptor, con el método que se va a ejecutar. Como se basa en la ejecución, el binding es dinámico. ¿Está? Perfecto. Bien, eso. Y bueno, creo... A ver. Bueno, después que las variables son punteros, ¿sí? Nosotros hablamos de... Esta es una declaración de una variable temporal en Smalltalk, ¿sí? Donde ven que yo no tengo que decir que X es entero, nada. Declaro X, acá le estoy asignando un 3, ven, X es de la clase entera. Si yo pongo X class, me muestra la clase entera. Si yo a X después le asigno perro, X es de la clase string. Y si yo pongo X class, me muestra string. ¿Eso qué quiere decir? Porque también hay lenguajes que por ahí va a ligar, digamos, el tipo de datos con lo primero que yo le asigne. Y si yo le asigné un entero, va a ligar esa variable con ese tipo de datos en ejecución, pero no va a cambiar después en ejecución. Y hay otros lenguajes que sí, va cambiando dinámicamente, que sería este caso. ¿Sí? Entonces, en este caso, yo le estoy asignando a X una variable de tipo entera, pero después le asigno un string, después le puedo agregar una selección, y entonces va cambiando dinámicamente el tipo de datos de la variable. Esa también es una diferencia que tienen los lenguajes, ¿no es cierto? Bueno, y por último viene la actividad. Esta es la actividad que se las dejo planteada para la próxima clase, y que yo lo que quiero que hagan es esto, es una jerarquía con estas clases, ¿sí? Entonces ustedes arman, la jerarquía es como el arbolito ese, no es un diagrama de clases, para los que saben armar diagramas de clases, es una jerarquía, empieza con object, como las que están en la filmina, empieza con object y después van las líneas, solamente las líneas, y ponen esta es subclase de esta es subclase de la otra, ¿sí? Armen, si quieren agregar más clases no hay problema, pueden agregar, y nada más. Y lo vemos esto, la clase que viene, conversamos, a ver cómo arman la jerarquía, si armaron bien, si armaron mal, si tuvieron dudas, ¿sí? Y listo. ¿Sí? Entonces, más o menos entendieron lo que me costó mucho. Sí, se No. entendió. Joya, Quédate profesor. en el aire, quédate en el aire porque no vimos nada, no implementamos nada, pero bueno, son conceptos que son muy importantes para lo que vamos a desarrollar. Así que bueno, ¿se agregó alguien más en el transcurso de la clase que me quiere dar presente? Yo, profe, Decime, ¿cómo es tu apellido? Garnica. Espera, ahora te anoto. Garnica, sí. ¿Qué más? ¿Nadie más? Bueno, listo. Bueno, entonces nos estamos viendo el